todos, estimados colegas. Es realmente un gusto enorme poder saludarlos y compartir este tiempo y este espacio de diálogo y en este caso de presentación de la Cátedra de Administración Educacional. Estoy ubicada en nuestra aula virtual a la cual se accede mediante el usuario y contraseña que ustedes ya poseen y la que utilizan para el acceso al sistema de autogestión. Me interesa que inicialmente podamos compartir cuáles son estos sectores y estos lugares importantes para que ustedes tomen en cuenta y puedan hacer las lecturas que están previstas, puedan hacer los trabajos, las actividades que se proponen, ¿sí? Acá me encuentro en nuestra cátedra. Este es el panel superior donde hay una pequeña presentación de la cátedra. Este es el aviso del foro de avisos o del foro de novedades, donde el docente les va transmitiendo cierta información que para ustedes es necesaria y también es valiosa. En este caso acá hay un saludo de bienvenida, una comunicación en relación a que este constituye un espacio de diálogo y de intervenciones mutuas de parte de ustedes y también de parte mía en este caso. Está ya publicado un foro de trabajo acerca de las instituciones educativas. Entonces este es el espacio donde yo como docente me comunico con ustedes haciéndoles llegar información que se considera relevante para la cursada. Este foro que ustedes ven en este caso, que es el foro de consultas, es un espacio donde ustedes nos pueden hacer llegar una consulta, sugerencia, pregunta, ¿sí? Así que está habilitado este foro para que nos puedan hacer llegar todas sus inquietudes en relación tanto a la comprensión tal vez de algún concepto como en relación a la cuestión de la cursada. Este foro que habilité inicialmente se llama ¿Qué más quiero aprender? Aquí ustedes pueden acceder a un pequeño recorrido que se propone desde la carrera. Este recorrido presenta las unidades, que por supuesto no son exhaustivas, siempre uno hace un recorte del ámbito del conocimiento y propone algunas cuestiones para que ustedes tomen conocimiento de ese tipo de acciones que se van a desarrollar y de temáticas que se van a implementar en la cátedra, y la consigna era qué otras cosas quieren aprender además de lo que está expuesto allí. Y bueno, varios de ustedes me han hecho llegar sus comentarios, así que los vamos a tener en cuenta para poder incorporarlos. Uno de esos comentarios bien interesantes tiene que ver con justamente el momento histórico en el que estamos viviendo y que la educación virtual se hace tan presente y tan necesaria en el contexto de la escolaridad obligatoria y también aquella escolaridad de estudios superiores, ¿sí? El siguiente foro es el foro de bienvenida, que también ya ha sido habilitado la semana pasada. En este foro hago una pequeña presentación y después ustedes tienen que responder, y fíjense que varios de ustedes han ido publicando sus intervenciones, las cuales son sumamente interesantes, las frases que ustedes han ido colocando sumamente valiosas y que uno en estos momentos justamente que tiene este confinamiento social las valora muchísimo más, ¿no? Así que les agradezco a todos sus aportes y la intención es que entre ustedes también puedan leerse. Esa es la base elemental, la base filosófica del trabajo con las aulas virtuales, permitir que quienes intervienen, quienes participan en un espacio de educación virtual puedan interactuar entre ellos. Entonces es como si un compañero en la clase presencial hace un aporte y yo sobre ese aporte hago nuevas sugerencias, nuevas lecturas, propongo un diálogo que permita el enriquecimiento mutuo, ¿sí? Esa es la lógica del trabajo que proponemos en la cátedra. Fíjense la cantidad de devoluciones, de intervenciones que han tenido ustedes mismos, lo cual es sumamente enriquecedor. Ya les voy a enseñar cómo hacer las imágenes un poquito más chiquitas, como para que no sean tan grandes.
Así que bueno, este es el sentido que posee este tipo de trabajo en el aula virtual, que tiene que ver con explicitar ciertos posicionamientos o responder ciertas consultas a partir de de una lectura, de un posicionamiento en torno al tratamiento de un tema, etcétera, ¿sí? Entonces este fue el foro de bienvenida. Fíjense que acá arriba tenemos una barra de navegación, ¿sí? Nos encontramos acá en este momento. Lo que podemos hacer es volver directamente al aula virtual cliqueando desde acá, ¿sí? Desde el nombre de la materia nos vamos al escritorio principal. Posteriormente, el aula está organizada en bloques. El primer bloque tiene vinculación estrecha con la primera unidad, que se denomina pensar las instituciones y las organizaciones educativas en el nivel superior. Cabe aclarar que la propuesta está hecha para nivel superior y nivel secundario. Entonces esto por ahí lo actualizo en breve, pero la intencionalidad es pensar las instituciones educativas de nivel secundario y de nivel superior, porque la formación que ustedes están recibiendo les va a permitir el desempeño profesional en estos dos niveles del sistema educativo. Hay una carpeta con material de lectura. Fíjense que cuando uno abre, en este caso el material de lectura está referido específicamente a unas noticias de universidades, noticias recientes que tratan determinados temas. Ustedes clicando en la noticia pueden abrir directamente y descargar esa noticia que ahí se publica. Esa noticia, ese documento de PDF, PowerPoint, etcétera, ¿sí? Volvemos desde nuestra barra superior, volvemos al aula. Entonces ahí tenemos una carpeta de material de lectura que es para desarrollar este foro que se llama Características y tensiones en las instituciones educativas. Esa es la tarea para esta semana. Si cliqueamos en el foro, ustedes van a ver que hay una consigna. Ya hay algunos compañeros que han ido respondiendo. Acá hay un link para acceder a las noticias, que es la carpeta que les acabo de mostrar. Entonces esto les facilita el acceso. Bueno, hay unas cuantas preguntas y este foro tiene una característica que implica que primero ustedes tienen que poder participar para luego poder leer las apreciaciones, los comentarios, las respuestas de los compañeros. Entonces es importante que ustedes sepan esa situación. No esperen ver primero los comentarios para después poder intervenir, sino la dinámica es justamente al revés. Entonces lo que hago es leer las consignas que acá se repiten, las que están allá afuera del foro. Desde la opción responder, emito los comentarios que creo pertinentes y después de un rato que yo emití mi comentario, me aparecen los comentarios de las otras personas que han ido participando, ¿sí? Desde esto ya les voy a ir haciendo devoluciones que permitan el intercambio y el enriquecimiento mutuo, que como les digo, esa es la base del trabajo con la virtualidad. Entonces es importante que ustedes, después que emiten su opinión, puedan nuevamente, ya que pueden advertir el trabajo que han hecho los compañeros, puedan leer sus intervenciones y hacerles comentarios. Podemos estar de acuerdo, podemos sumarle alguna información que nosotros tengamos como base, como parámetro de conocimiento por nuestra propia especificidad profesional. Podemos estar en desacuerdo, podemos argumentar de manera respetuosa, rebatiendo ciertos posicionamientos si es que así lo creemos, ¿sí? Entonces, una de esas cuestiones también como de convivencia en el aula virtual tiene que ver con el poder publicar siempre respetuosamente hacia los compañeros en este ámbito de desarrollo profesional en el marco del trabajo virtual. La palabra escrita es aquella palabra que marca mi presente en el aula virtual, es decir, yo me hago ver mi lugar de estudiante comprometido, de estudiante que está en proceso de formación, pero que no es un estudiante pasivo. Ese estudiante que son ustedes, y yo también asumo el rol de profesor y de estudiante, porque en esta lógica de trabajo
creo que es fundamental el enriquecimiento mutuo y la generosidad del corazón. Entonces, en estos roles que vamos asumiendo, la palabra escrita es la que marca nuestra presencia en el aula virtual. Y esa palabra escrita debe ser respetuosa del otro, debe ser considerada, debe ser amable, ¿no? Esta es la regla básica, elemental de nuestra aula virtual. No ser irrespetuosos, no mandar cuestiones que sean agresivas a la sensibilidad y afecte el compañerismo, ¿no? Entonces es importante esto porque más allá de este proceso social histórico que estamos viviendo en relación a este resguardo que tenemos que tener en la actualidad por la cuestión de la pandemia, nuestra materia, recuerdan, se iba a dictar de manera virtual. Entonces nuestro semestre va a transitar en este ámbito de aula virtual. Entonces, bueno, bienvenidos a esta modalidad de trabajo. Creo que uno de los enriquecimientos que nosotros vamos a tener pasado este tiempo es justamente el haber construido ciertas competencias, ciertas capacidades de trabajo con la virtualidad. Perderles el miedo, la desconfianza, la educación virtual. Esto permite que nosotros podamos enriquecernos y construir esas bases sociales, culturales y también profesionales que hacen un modelo educativo superador y que tiene otras herramientas y otras lógicas de trabajo desde la virtualidad. En este sentido, hablando de lógicas de trabajo, esto de promover básicamente la interrelación entre los compañeros, la intervinculación con el conocimiento, hacerme un estudiante activo que me permita leer, preguntar, cuestionar, problematizar, aportar nuevos saberes desde mi expertise profesional. Esa es como les decía hace un momento, la lógica y el sustento teórico epistemológico de la educación virtual. De esta manera, entonces, que esperamos la colaboración y el aporte significativo de cada uno de ustedes, porque cada uno con su aporte enriquece la vida, la mirada, los posicionamientos de los compañeros. En todo sentido, desde la pregunta, ¿sí? Ustedes verán que ustedes disponen un espacio para consultar de manera privada algunas cuestiones, pero yo los animo a que los puedan hacer de manera pública, porque aunque parezca, digamos, sencilla la consulta, esa misma problemática o esa misma situación la puede estar viviendo un compañero. Desde cómo hago para participar en el foro, o profe, no puedo leer los aportes de mi compañero, no sé qué está pasando con tal cosa, ponerlo en dónde, en qué espacio, cuál es el espacio que ustedes van a ocupar, es el foro de consultas. Ahí ustedes tienen que crear un hilo de diálogo, siempre recomendamos que ese hilo de diálogo tenga las palabras claves, como si fuese el asunto de un mail. Entonces, si yo tengo inconvenientes para participar en el foro, pondré inconvenientes con el foro, o problemas con el foro número 1, o no puedo leer el texto, no descargo, ¿sí?, el texto de Chavenato, por decirles un ejemplo. O sea, bien específico el tema, el título de la consulta, porque esa misma consulta la puede tener un compañero y la respuesta que da el docente da una sola vez para todo el grupo. Entonces ahí también optimizamos el tema de la comunicación, que es fundamental en estos entornos. Son nuevos escenarios. Este es un nuevo escenario y así como en la clase presencial tomamos en ciertas circunstancias turnos para hablar, para poder hacer viable la comunicación, en este ámbito de trabajo virtual, como les decía hace un momento, la palabra escrita es la que me hace presente en la consulta, en el aporte. Entonces siempre es importante también como norma leer la palabra escrita. La escritura y la lectura son esas dos competencias fundamentales para el trabajo en la virtualidad. Esto hace que antes de preguntar sobre la participación en el foro, por ponerles un ejemplo, en este foro de consultas, puedan leer las consultas que ya han hecho sus compañeros y las respuestas que obtuvieron. Entonces es importante esta actividad como para no volver a preguntar lo mismo que ya fue respondido tal vez anteriormente, ¿sí? Entonces tenemos esas pautas de trabajo que son elementales y básicas. Seguimos explorando nuestra aula virtual. Acá tienen una ficha de cátedra. Esta ficha de cátedra
ha sido creada por mí, son varias hojitas, tienen unas 43 páginas, abordan la importancia de las instituciones educativas. Nosotros vamos a trabajar en la primera unidad sobre el concepto de institución educativa y de organización. Entonces, este marco de trabajado en la ficha de cátedra les da ciertos elementos fundamentales de las instituciones educativas. Cuáles son sus dimensiones, cuáles son los atravesamientos que tienen las instituciones. Entonces es fundamental poder leerlos de una lectura bastante sencilla y agradable. Así que bueno, ahí ustedes tienen el acceso, lo pueden leer, hay ciertas metáforas. Estas metáforas que están explicitadas acá las trabajan algunos pedagogos como Santos Guerra, que habla de las instituciones educativas como en una escena teatral donde hay un telón, donde hay situaciones que son expuestas, pero también hay una situación como diríamos, como de atrás del telón, ¿sí? Aspectos visibles, aspectos invisibles. Entonces es bastante interesante poder leer este apunte que yo elaboré para ustedes. Hay otra autora que es Graciela Frigerio y Margarita Poggi, que hablan de las instituciones educativas como cara y seca, la cara y la seca de una misma moneda, ¿sí? Entonces haciendo alusión a las facetas de una misma unidad. Entonces, bueno, les recomiendo ampliamente que en estos días puedan acceder al texto y leer. Hay algunas, como verán, algunas consultas. Este texto está pensado para las instituciones de nivel secundario y de nivel superior. También se lo puede leer en relación a las instituciones de nivel primario, ¿por qué no? Así que es importante su lectura. Como les digo, hay mucho para leer, mucho para informarse. Acá está como entretejido también con las instituciones de educación superior, la ley de educación superior, ¿sí? Las instituciones de educación superior no universitarias. Ustedes ven que hay una complejidad en el marco del trabajo con las instituciones educativas y las organizaciones. Ahora, en una segunda clase vamos a ver la diferencia entre ambos conceptos. Entonces, como la institución educativa y la organización son fenómenos complejos y en nuestra aula virtual lo que vamos a trabajar se vincula específicamente con el análisis de la administración educacional que se da en el marco de una institución, entonces es que tomamos este tiempo para poder leer las instituciones educativas en claves teóricas, pero también en claves prácticas. Eso tiene que ver también fundamentalmente con las lecturas y los análisis que proponemos desde la cátedra. Lecturas de marcos teóricos, pero también análisis de la realidad, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen, bueno, todo un bagaje de temas, de conceptos, ¿sí? Para poder empezar a dialogar y para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando hacemos alusión a instituciones educativas, ¿sobre qué parámetros me estoy posicionando? Cuando hablo de organización, ¿a qué aspecto de esos productos sociales estoy haciendo referencia? ¿Sí? Así que bueno, acá tienen este texto para leerlo, una lectura bastante placentera desde mi punto de vista, humilde por supuesto. Y acá, en esta carpeta, ustedes tienen los PowerPoint presentados para la unidad 1, ¿sí? Este primer PowerPoint que está acá de la primera clase, la vamos a tener enseguida. Luego voy a desarrollar el de la segunda clase, el de la tercera clase de la unidad 1, ¿sí? La unidad 1 tiene tres clases fundamentalmente por el momento. Así que bueno, ustedes acá tienen el acceso al PowerPoint de estas clases, ¿sí? Lo abren y pueden acceder. Igualmente esto lo voy a desarrollar dentro de un momento. En esta barra de desplazamiento, fíjense acá, cuando cliqueo acá en Administración Educacional nos lleva al escritorio principal. Acá ya vamos como más específicamente a la unidad 1, ¿sí? Cliqueo y me posiciono en la unidad 1. Las otras dos unidades no están disponibles porque todavía estamos en proceso de construcción, tomando en cuenta esos aportes interesantes que ustedes han hecho para el trabajo con la cátedra. Así que hasta acá mi intervención con respecto a cómo desarrollar las tareas en el aula virtual. Es importante cuando ustedes van a adjuntar una foto, una imagen,
que puedan fijarse en las dimensiones. Entonces en nuestros dispositivos entran imágenes de 450 a 550 píxeles de tamaño. Así que eso es importante que ustedes lo sepan para cuando puedan. A ver, yo voy a ver acá de hacerles el ejercicio para que vean a qué me estoy refiriendo. Voy a hacer como para participar en el foro. Pongo desde responder. Ya saben, me voy a avanzada para que se despliegue el editor de texto. Bueno, acá se despliega el editor de texto, puedo escribir, pero a mí me interesa que ustedes puedan ver cómo adjuntar una imagen y que tenga ciertas dimensiones para que no quede tan grande en el espacio de la intervención del foro. Entonces voy al icono que implica el paisaje, me voy a buscar mi imagen en mi computadora, en este caso. A ver, busco acá alguna. Bueno, esta es un mensajito que hemos hecho para la Escuela de Educación para el día de hoy. Fíjense que cuando uno cliquea es bastante grande la imagen, uno lo puede ver desde apariencia. Fíjense que tiene 903 píxeles por 627, es una imagen muy grande. Entonces lo único que tengo que hacer es ponerle una dimensión que sea más o menos adecuada. Fíjense, en este caso yo pongo 400 y si cliqueo en el recuadro siguiente, solo mantiene el aspecto de la altura con el ancho, ¿sí? Y solamente inserto. Y ahí aparece mi imagen en un tamaño más o menos adecuado para una intervención en un aula virtual. Esto es solamente como un aporte para que ustedes puedan, en los casos que les vayan a pedir que puedan adjuntar imágenes, bueno, que esa imagen tenga un tamaño, una dimensión más o menos acorde. Como les decía, en nuestras aulas y en nuestros dispositivos, en las tablets y en los celulares, las imágenes quedan bien hasta 550 píxeles, después ya son muy grandes. Así que bueno, les dejo mis saludos, nos encontramos enseguida en nuestra primera clase ya de desarrollo teórico. Oh, no.